el día de hoy y con nuestro expositor también. Nuestro webinar de hoy se llama Estrategias en el manejo de la salud de trabajadores infectados de COVID-19, mitos y verdades. Para iniciar, es preciso mencionar que soy coordinadora del Comité Químico y Farmacéutico. Mi nombre es Kimberly Lozada Aldamas, de la Asociación de Exportadores. Me es muy grato darle la más cordial bienvenida el día de hoy, donde hablaremos sobre las estrategias respecto a los trabajadores infectados de COVID-19 y vamos a aclarar también algunos mitos y verdades que a muchos de ustedes seguramente los aqueja. Dentro del temario del día de hoy tenemos manejo del paciente en estado de enfermedad, el alta clínica y el alta epidemiológica, manejo del paciente post-COVID, tratamiento de secuelas esperables en el paciente luego de la enfermedad COVID-19. El ponente que nos acompaña el día de hoy es el doctor José Arriola Úceda, médico cirujano, especialista en cirugía general, quien cuenta con una maestría en Administración de Servicios de Salud, es también auditor médico y médico ocupacional. Actualmente es gerente de prestaciones asistenciales de ProMedicine, una red de servicios médicos especializados. Asimismo, es docente universitario en universidades del país, UPC y Universidad Científica del Sur también. Cuenta con 14 años de experiencia en dirección de hospitales, es ex gerente quirúrgico de la red Sabogal en eSalud, Alberto Bartón también de eSalud, es ex director general del Hospital Sabogal, del Hospital Octavio Mongrut y del Hospital Juan Huy. Asimismo, es ex asesor de varias empresas en el rubro de gestión y salud ocupacional. Previo a dar inicio a este webinar en la tarde de hoy, esperamos por favor saquemos el máximo provecho de la información que tiene el doctor José para compartirnos esta tarde. Es importante señalar que las preguntas se desarrollarán al finalizar el evento y las podrán compartir a través de nuestro chat que estará activo. Bienvenidos todos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor José Arriola, por su tiempo y gracias a todos por su participación. Procedemos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente acá en esta invitación de ADEX para tratar de llevarles algunas cosas importantes respecto a lo que es, lo que no es y cómo se manejan y cómo se van a manejar en adelante y qué se nos viene con respecto al COVID-19 en esta pandemia que todavía continúa azotando el mundo. Es importante el tema de hoy porque estamos viendo de que cada vez hay mayor incertidumbre en cómo es que realmente debemos tratar al COVID-19 cuando los trabajadores, las personas, los hijos, los padres están infectados. Entonces vamos a ir explicando algunas cosas y sobre todo aclarando algunas dudas que estoy seguro que van a poder servir de mucho en el cuidado de la salud de los trabajadores y evitar cometer algunos errores que actualmente estamos viendo. Las partes que vamos a atacar el día de hoy es el manejo del paciente en el estadio de enfermedad, que es el alta clínica y el alta epidemiológica, el manejo del paciente post-COVID, una vez que ya ha tenido la enfermedad del COVID, el tratamiento de las secuelas esperables en el paciente luego de que ha tenido la enfermedad. Hay que saber qué se nos viene. Antes de empezar, nuevamente un esquema bastante simpático donde nos muestra cómo es el virus, el famoso SARS-CoV-2 o el coronavirus o el COVID-19. Como ustedes pueden ver en esta maqueta, se ve una esfera donde tiene unas espículas y que si la cortamos por la mitad dentro de esa esfera, solamente vamos a encontrar una cinta enrollada en sí, una cinta helicoidal que se le llama a la cinta de los ácidos nucleicos, en este caso es el ARN. Muy bien, el ARN es una cadena del material genético del virus y como pueden observar en esa maqueta, no tiene el virus un aparato digestivo, no tiene un aparato respiratorio, no tiene algún otro aparato que le permita sostener la vida. Por eso, tenemos que entender que el virus no vive en el aire, no vive en ningún otro lado, sino es dentro de una célula. Y entonces, en consecuencia, cuando nosotros hablamos de que un virus vive dentro de la célula, ¿por qué es así? Porque es un parásito, vive de lo que produce la célula, porque no tiene. Entonces, ¿qué tiene la célula? La célula tiene un aparato digestivo, entre comillas, que se llaman lisosomas.
La célula tiene un aparato respiratorio, entre comillas, que se llama mitocondria. Y así sucesivamente tiene otros aparatos que le van dando la sostenibilidad o la autosostenibilidad a la célula. El virus no lo tiene. Entonces tenemos que entender que el virus es intracelular, vive dentro de una célula. Muy bien, entendiendo ese concepto, acá tenemos un mecanismo de cómo se reproduce el virus. Esta parte superior es el mismo virus que hemos visto en la maqueta anterior y se fija a las células a través de unos receptores. El virus tiene una proteína S, que es esta que vemos acá, y se une a los receptores de la célula, los AC2 de la célula, que son unas proteínas, unos receptores que le ayudan a ingresar, que ayuda a que el virus ingrese al interior de la célula. Una vez que lo ha encajado, el virus suelta el ARN, que lo vemos aquí, esta espiral, y hace que todo el aparato celular trabaje para producir más ARNs. De tal manera que finalmente se van produciendo todos los componentes del virus y se producen nuevos virus. Se dice que cada virus que ingresa a una célula puede crear entre 10.000 y 100.000 copias. Entonces imagínense un virus que ingresa a una célula y que ingresa y el aparato celular le comienza a producir todos los componentes y va formando una cantidad extraordinaria de virus hasta que la célula estalla y muere. Entonces, ya nos imaginaremos que si el virus es intracelular, entonces nos imaginaremos también de que ese famoso medio publicitario que comenzó a decir que con gárgaras de sal y de otras cosas más vamos a eliminar el virus de la garganta, no es tanto así porque el virus no está en la garganta, sino está dentro de las células que están en la faringe, que es el nombre normal. Pero no solamente está en la faringe, sino, como lo vamos a ver más adelante, está en diferentes partes del cuerpo. Y es por eso que eso no tiene ningún valor científico que haya demostrado que reduzca la enfermedad o elimine el virus. Este es un esquema que presentamos en una sesión pasada sobre la historia natural de la enfermedad. Si nosotros vamos a la parte inicial en esta línea vertical y decimos que acá ingresó el virus, y como ya hemos visto comienza a replicarse en cantidad suficiente hasta ser una cantidad extraordinariamente alta en el organismo, en ese momento se producen los síntomas. Y esto es lo que se produce, y el mecanismo cómo se produce lo hemos explicado en la lámina anterior. Y entonces nos damos cuenta de que el virus va creciendo extraordinariamente en millones de virus dentro del organismo, a raíz de que secuestra a la célula y la hace trabajar para él y a producir nuevos virus. Y una vez que se producen los síntomas, el organismo se da cuenta que hay un virus en nuestro sistema y por lo tanto comienza a producir los famosos anticuerpos. Y esos anticuerpos, dependiendo de cada uno de nosotros, pueden aparecer inmediatamente cuando se han empezado los síntomas, pueden aparecer en una semana o pueden aparecer en 2 semanas, depende de nuestro sistema inmunológico. Y es por eso que en ese momento que comienzan a aparecer los anticuerpos, sumado a otras medidas adicionales, el virus comienza a disminuir en cantidad y conforme se va despidiendo de esa cantidad y se va eliminando el virus, comienza a aparecer una respuesta inflamatoria que está en el triángulo rojo, que se produce en las zonas donde el virus ha atacado, donde el virus ha hecho su daño, y lógicamente en esas zonas se comienzan a producir una serie de sustancias que van a producir lesiones e inflamación. Y la inflamación se caracteriza por 4 componentes básicos: dolor, calor, rubor, que se aumenta la circulación, y edema, o sea, hinchazón, se hinchan las células. Y eso produce una serie de respuestas muy, muy dañinas para el organismo. Como vemos aquí, entonces, la actividad viral ya la hemos explicado cómo incrementa y después va a ir disminuyendo conforme van apareciendo los anticuerpos, pero en este proceso del incremento de la actividad viral más la presentación de toda esta fase del estadio inicial de la enfermedad, ya el virus se ha posicionado no solamente en la garganta, sino en los pulmones, en el corazón, en los riñones y en diferentes partes del cuerpo, como vamos a ver más adelante. Y es por eso que ya nosotros no debemos estar pensando de que unas gárgaras nos van a librar del problema, porque ahí no está la situación.
¿Qué hacemos cuando un paciente comienza a tener síntomas? Lo primero es comenzar a monitorear los signos vitales. Y los signos vitales estamos hablando pues del pulso, la temperatura, la oxigenación, todas las cosas que normalmente una persona tiene como signos de vida, ¿no? La respiración, el pulso, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial. Y es bueno irlo viendo y monitorizando esos signos vitales porque la alteración de ellos nos va a dar indicios de que estamos infectados. Todavía no estamos haciendo la prueba, estamos viendo cómo debemos hacer esa situación, porque se supone que cuando un paciente comienza a hacer síntomas se va a hacer una prueba, sea molecular o sea serológica. Si es molecular, la hacen con el hisopado y ese hisopado nos va a determinar si tiene o no tiene el virus presente en ese momento. Y si le hacen la prueba serológica, que es con la pinchada en el dedo o sacando sangre de la vena, nos va a determinar el nivel de anticuerpos. Quiere decir, eso ya aparece después de que el virus ha hecho su daño. Y lo que nos va a decir es en qué parte de la enfermedad estamos. Muy bien, también tenemos que, ¿qué vamos a hacer con un paciente que le han diagnosticado el coronavirus? Tenemos que enseñarles cuáles son los signos de alarma. Y los signos de alarma son la fiebre por más de 2 días, por más de 38 grados, por más de 2 días continuos, el dolor en el pecho, que es una de las manifestaciones más frecuentes. En cierta forma se dice que el 67% de los pacientes pueden tener carditis, miocarditis, o sea, una inflamación del corazón. Ya no estamos hablando solamente de que el problema del virus es la falta de aire, sino también el 67% tiene miocarditis, y lo vamos a ver más adelante, es un problema bastante serio para el post-COVID. La sensación de falta de aire por los trastornos que hay principalmente en el pulmón, puede haber confusión, que son una de las manifestaciones neurológicas que también la vamos a ver. Y ahí entonces primero enseñamos cómo es el monitoreo, cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, la sensación de falta de aire, pedimos a una persona de nuestro entorno que sin que nosotros nos demos cuenta, mide 1 minuto de tiempo y durante ese minuto, desde el segundo 0 hasta el segundo 60, tiene que ir contando cuántas veces va respirando la persona. Si la respiración es más de 22 veces por minuto, entonces hay un aumento de la frecuencia respiratoria y por lo tanto es un signo de alarma y el paciente puede requerir tratamiento y oxígeno. El gran problema que tenemos en esta enfermedad es que muchos de los pacientes, muchísimos de los pacientes, manifiestan no tener síntomas. Sin embargo, cuando se le han visto en las tomografías o se han hecho estudios posteriores, resulta que sí tuvieron daño y daños importantes en los pulmones o en el corazón. Y esto se podía haber previsto si se hubiera hecho el monitoreo de estas simples acciones cuando un paciente tiene el coronavirus. En la práctica médica, cuando estamos atendiendo a los pacientes, muchos de los pacientes llegan asintomáticos a hacerse la prueba rápida y resulta que tienen el resultado IgM o IgG y le hacemos el control y monitoreo con el pulsioxímetro y están con 110 latidos por minuto. ¿Qué es lo que está pasando? Están acelerado el corazón. ¿Cuál es lo normal? 60 a 90 latidos por minuto. Sin embargo, ellos tienen 110, 115 y lo toleran normalmente. Es como si hubieran corrido toda la cuadra 3 veces y están con el corazón acelerado. Pero es un signo no de que hayan corrido, sino que es una inflamación del corazón y sin embargo ellos manifiestan estar totalmente asintomáticos. Ahora hablemos de los tratamientos. Los tratamientos han variado en gran cantidad. Hemos tenido diferentes resoluciones por parte del Ministerio de Salud, algunas muy técnicas, otras muy presionadas por el entorno, otras por la escasa bibliografía y estudios científicos que la respaldaban, pero de una u otra forma hemos ido tomando cuerpo en el manejo conforme la evidencia científica se ha ido asentando, porque como comprenderán es un virus nuevo y entonces los estudios realmente con rigor científico duran mucho tiempo y recién se estaban formando la población de pacientes a estudiar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento básico para el coronavirus en el cuadro inferior dice, aprobado por el MINSA, paracetamol, acitromicina, ivermectina
hidroxicloroquina, pero principalmente tenemos que señalar que no debemos ir a la polifarmacia, esto debe definirlo un médico, y lo que vamos a mostrar a continuación con respecto a estos tratamientos nos va a esclarecer un poco estos mitos que se han ido generando. Este es un manejo del cuidado y cuidado durante el aislamiento. Esto se lo dejo para que ustedes puedan tener alguna guía. Está en castellano también esa parte, donde ustedes pueden tener cuáles son las principales pautas que deben implementarse, los cuidados en la casa cuando hay un aislamiento domiciliario. Las pautas para el cuidado de la salud: hidratación, alimentación, abrigo, aislamiento en la habitación, contacto con el médico. Debe tener un médico de todas maneras para una teleconsulta, para cualquier evento fortuito. Han habido casos que se han reportado en la literatura de pacientes que aparentemente estaban asintomáticos, guardando aislamiento domiciliario, y sin embargo han hecho muerte súbita. Acá en Lima tuve la oportunidad de manejar una paciente a distancia que estaba relativamente bien, tenía síntomas de una gripe, y de un momento a otro en la noche comienza a tener taquicardia, le ponen el pulsoxímetro y estaba con 140 latidos por minuto. La urgencia del caso ameritaba el manejo porque podía ser una fibrilación y luego llegar a un paro cardíaco. Y entonces nos damos cuenta que realmente esta enfermedad ataca en diferentes órganos, pero que muchas veces nos sentimos tan bien que creemos que las cosas van a seguir así y no prevemos que puede agravarse en cualquier momento. Por lo tanto, todos los asintomáticos deben tener también sus cuidados y sobre todo las precauciones de cuidarse ahora, sabiendo toda esta evidencia que está circulando ya en las revistas científicas del mundo. Este es el protocolo del MINSA para el tratamiento de enfermedades por COVID. Lo pongo en rojo en la parte central inferior donde dice cambio permanente, y normalmente no pongo las dosis y he puesto estas porque usualmente ya no se están utilizando algunos de los productos, no son recomendables y ningún paciente debe ser atendido o automedicado, porque no sabemos cuáles son los resultados que podríamos obtener ni cuál es la casuística. Por ejemplo, usar hidroxicloroquina en pacientes que tienen susceptibilidad al producto puede ser dañino, tanto así que puede producir severas lesiones en el corazón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, para despejar algunas dudas sobre los medicamentos que se usan, se ha traído acá alguna información general sobre la acitromicina. Por ejemplo, es un antibiótico macrólido del grupo de antibióticos de amplio espectro. Se usa para tratar infecciones respiratorias de la piel y de tejidos blandos. Existe una evidencia in vitro sobre el potencial terapéutico con SARS-CoV-2, sobre todo cuando se ha combinado el uso con hidroxicloroquina. Hicieron un estudio los franceses donde decían que combinado acitromicina con hidroxicloroquina reducía la cantidad de vida o el tiempo de vida, días de vida media del virus en el organismo de las personas que recibían tratamiento, de 9 a 4 días o a 5 días, pero el estudio fue cuestionado por diferentes medios porque carecía de una muestra válida. Entonces, nos damos cuenta de que al inicio la acitromicina era una buena alternativa porque eso es lo que mostraba la evidencia científica, y posteriormente ha ido perdiendo credibilidad frente a este tema. Recuerden, el virus, ningún virus es atacado por ningún antibiótico. Los antibióticos no atacan los virus, no matan los virus. Pueden favorecer otras cosas, pero no eliminan al virus. No matamos virus con antibióticos. Los antibióticos son básicamente para las bacterias, que es otro grupo de microorganismos. El mecanismo de acción propuesto en ese estudio es que reducía la entrada, replicación y propagación del virus. Es decir, ¿recuerdan cómo entraba el virus a la célula? Bueno, reduce ese mecanismo de entrada, para no ir más en detalle de la sustancia que interviene en esta entrada. La replicación es cuando se va duplicando y generando nuevos virus, nuevos ARN, también lo reduce. Y la propagación del virus, lógicamente, para evitar que se vayan diseminando y rompiendo la célula por una gran cantidad de virus. Posiblemente eso se produce por un aumento en el pH, en la acidez, en la basicidad de la sustancia intercelular.
y una reducción de una enzima que es la que hace que ingrese el virus al organismo. Sin embargo, la evidencia, eso es in vitro, o sea, en el laboratorio. Sin embargo, la evidencia en vivo, en estudios realmente grandes, serios, ahora que hay una gran cantidad, una población inmensa de pacientes infectados que han recibido este tipo de tratamientos, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los mejorar el cuadro clínico o disminuir el tiempo de enfermedad con acitromicina versus los que no han recibido esta sustancia. Sin embargo, en muchos casos nos sirve mucho para evitar infecciones agregadas, pero esto tiene que ser evaluado por un médico. Y entonces hasta ahora vemos que muchos de los galenos, de los colegas, siguen usando acitromicina de primera intención para evitar una infección sobreagregada. Y es probable que muchos de los pacientes ya vengan con algún problema respiratorio anterior o tengan algún problema que podría ser susceptible de agregarse una infección bacteriana y ellos justifican la utilización de esto, ¿no? Sin embargo, recuerden que la acitromicina también puede producir reacciones adversas, por lo tanto no se recomienda su uso más de 5 días. Esto es un estudio sobre la ivermectina. La ivermectina es una droga que se usaba para el tema del tratamiento de parasitosis. Y entonces, cuando esta droga, que ya es muy antigua, se comenzó a estudiar en el año 2013, también demostró que tenía algún problema, alguna utilidad para evitar la infección y el ingreso de los virus. Y en esta lámina que ustedes ven acá, dice la ivermectina se pone en medio entre el virus y las enzimas o sustancias, proteínas, como le quieran llamar, que son las importadoras. ¿Qué son enzimas importadoras? Son las enzimas o las proteínas que permiten o captan al virus y lo ingresan al interior de la célula. Entonces la ivermectina, su función es ponerse entre los dos y evitar ese paso del virus al interior de la célula. Ese mecanismo de acción está perfectamente estudiado in vitro. Algunos estudios muestran de que la dosis tiene que ser bastante alta para que pueda ser suficiente para contener al virus SARS-CoV-2. Sin embargo, los estudios posteriores no han desmentido la utilidad ni la han afirmado. Por lo tanto, se limitan a decir que todavía no tenemos evidencia científica certera. Este es el estudio francés que mostraba la hidroxicloroquina y la unión con acitromicina para poder manejar el coronavirus, pero hubieron varios estudios controversiales con opiniones a favor y en contra. Es más, existen otros estudios mucho más amplios que daban utilidad a la hidroxicloroquina, sobre todo en pacientes que estaban hospitalizados, porque la hidroxicloroquina sí tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca y algunos estadios de manifestaciones cardíacas, y más aún sabiendo ahora que el coronavirus produce una miocarditis, esto podría ser contraproducente. En nuestra práctica hemos tenido muchos pacientes que se han tratado con hidroxicloroquina y les ha ido muy bien, no ha tenido mayores problemas, y algunos otros han presentado taquicardias, que no sabemos si son, o sea, taquicardia es aumento de frecuencia cardíaca en el corazón, que no sabríamos decir si son por la misma hidroxicloroquina o por la miocarditis que tenía ya por la infección del virus. Esta es una lámina que trata de reflejar la recomendación de la OMS en un último folleto que ha sacado, un manual, manejo clínico del COVID-19, un manual de la OMS. Para casos leves, lo único que recomienda es el aislamiento domiciliario, recomienda sintomáticos y antipiréticos, es decir, el paracetamol, y una adecuada nutrición, tratando de disminuir la cantidad de carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos? O sea, las harinas, comúnmente llamadas harinas. ¿Por qué las harinas disminuir? Porque de por sí el coronavirus, en todos los pacientes que se estudian, notamos un incremento de la glucosa en sangre. Y en este caso, si nosotros incrementamos los dulces, las harinas, podríamos tener una hiperglicemia, o sea, un aumento de la glucosa por encima de valores normales.
Un tema importantísimo de esta guía es que mantienen o señalan que debe haber un seguimiento permanente y estar en alerta en los pacientes, aún sean casos leves, porque muchos suponen que por ser leves no les pasa nada y quedan ahí nomás, y que eso no va a ir a mayores. Sin embargo, han habido casos en los cuales la conversión a un caso grave ha sido súbita y esto amerita entonces un seguimiento permanente y estar en alerta. Por lo tanto, los trabajadores que estén prácticamente asintomáticos o con casos leves que están en aislamiento domiciliario deberían ser vigilados, y lo que recomienda el Ministerio de Salud es que se le haga un seguimiento vía telefónica, que se les pueda hacer una entrevista, una teleconsulta, para determinar cuáles son las condiciones de salud e ir viendo y monitorizando sus signos de alarma, y de encontrarse algún signo de alarma, poderlo referir inmediatamente a un centro asistencial de mayor nivel resolutivo. Otro de los casos, de las cosas que tenemos que ver, está anotado en la parte inferior. El último reporte señala que no está comprobado que el uso de AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco y todos los medicamentos antiinflamatorios, no está comprobado que produzcan eventos adversos graves en pacientes con COVID-19. Resulta que al inicio de la pandemia salió un reporte diciendo que no se debe usar ni ibuprofeno, ni diclofenaco, ni nada. Sin embargo, la OMS ahora señala, dice, no está comprobado de que estos productos produzcan daño. El informe inicial, al inicio de la pandemia, decía de que el uso de diclofenaco y ibuprofeno podría producir o condicionar trombos, o sea, coágulos en el organismo, y eso nos podría dar un agravamiento del cuadro. Sin embargo, ahora con estudios mucho más fuertes, señalan que no está comprobado que eso sea así y que siempre se debe usar con cuidado de todas maneras, y así que estamos señalando este nuevo hallazgo según la Organización Mundial de la Salud. Bien, hemos visto entonces la infección temprana en un caso leve, sin ningún problema, y que hemos dicho que tiene que estar en aislamiento domiciliario, hacer una dieta regular, tomar sus antipiréticos, que en este caso es paracetamol. Se recomienda que el paracetamol se tome cada 8 horas, una tableta, y si es mucha la molestia, puede ser hasta 2 tabletas cada 8 horas, con la finalidad de mantener al paciente libre de síntomas molestos y pueda estar tranquilo durante su etapa de aislamiento. Y lógicamente hacer el control de sus funciones, de su respiración y de todos los datos que hemos señalado. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un estadio en el cual ya el paciente pasó de ese inicio de síntomas que parece una gripe y pasa a un estadio en fase pulmonar? En ese estadio de fase pulmonar, la cosa se complica y es el punto donde nosotros tenemos que tomar como médicos acción, y el paciente debe tomar en consideración y saber que los días 10 al día 15 son los días más peligrosos. ¿Por qué son los días más peligrosos? Como ustedes ven, va creciendo la respuesta inflamatoria, y si esto no se contiene en esta fase, la respuesta inflamatoria puede ser severa y llevar a agravamiento de la enfermedad. Por lo tanto, en esta fase mixta se debe evaluar generalmente la fiebre, se deben evaluar el grado de neumonía y los marcadores inflamatorios. Es decir, hay que hacer una serie de análisis, evaluaciones médicas, clínicas, y ahí es donde vamos a decidir si usamos o no usamos antibióticos de amplio espectro, o corticoides o anticoagulantes tipo enoxaparina, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un manejo, un tratamiento. Es decir, tenemos entonces hasta el momento 2 manejos. Uno, cuando recién están empezando los síntomas y nos damos cuenta que el paciente está con probable coronavirus, le hacemos su examen, resulta que nos da positivo, y entonces tenemos que dar aislamiento domiciliario, tenemos que manejar el paciente en su domicilio con una adecuada nutrición, tenemos que darle antipiréticos y tendríamos que manejar la posibilidad de antibióticos si es que el paciente tiene alguna infección agregada. ¿Cierto? Pasamos a la fase pulmonar, ya estamos en el día 10, 12, 13, 14, 15 y el paciente comienza a sentir aumento de la falta de aire, ¿no es cierto? Y comienza a tener fiebre y dolor de espalda y ya comienza a verse mucho más afectado en su salud, pese a que anteriormente haya estado con síntomas muy leves o sin síntomas.
Pero en esta fase, en el día 10 al día 15, desde el inicio de los síntomas, ahí es donde se puede ver el agravamiento y ahí se tiene que tomar rápidamente acción para evitar llegar a la fase de gravedad. Y entonces ese es el momento en el cual las teleconsultas, el seguimiento temprano, los cambios en la condición del paciente nos van a permitir manejarlo adecuadamente. Por ello, la recomendación siempre es, si un trabajador está enfermo y se va a aislamiento domiciliario, tiene que tener un seguimiento continuo vía telefónica para poder determinar su estado de salud y sobre todo para poder establecer si están habiendo signos de alarma que indiquen agravamiento de su caso y si necesita algún tratamiento adicional. Entonces, en la fase pulmonar, en la etapa, que es la etapa decisiva, hay que darle bastante hidratación. El paciente tiene que hidratarse mucho porque es una de las condicionantes para que se produzcan otros trastornos. El médico debe valorar el uso de antibióticos. Amoxicilina con ácido clavulánico es una buena opción. Puede ser también ceftriaxona, depende del caso. Y el médico debe valorar también el uso de corticoides, enoxaparina y el uso de oxígeno. Entonces, esto es importante señalar. Día 10 al día 15 son los días más peligrosos y en los cuales se puede producir el agravamiento de un caso que puede ser simple y que podría pasar rápidamente a un caso grave. ¿Qué es el alta clínica y el alta epidemiológica? El alta clínica es un paciente que está completamente sano, que ya no tiene síntomas, no tiene dolor de cabeza, no hay tos, no hay cansancio. Y entonces ese paciente comienza a dar, ya no tiene manifestaciones de síntomas por el COVID. A este paciente se le puede dar un alta, se dice que es un paciente clínicamente recuperado, que no tiene síntomas de la enfermedad. Eso es diferente al alta epidemiológica. El alta epidemiológica es la que reciben los pacientes a los que ya no se considera contagiosos. ¿Y cuándo no se consideran contagiosos? Cuando desde el inicio de los síntomas se han generado 14 días. Hay un estudio muy interesante que señala que el virus vive no más de 11 días en el organismo a través de miles y miles de investigaciones, de casos, y entonces, y es por eso que el ministerio dice, si ahora le detectan el coronavirus por una muestra de serológica, molecular, la que es del hisopado, para que recuerden ustedes, la molecular, en ese caso se le da al paciente 14 días de aislamiento. Repito, si a un paciente que tiene síntomas le hacen la prueba del hisopado, la prueba molecular, y le detectan que está positivo, el aislamiento es por 14 días. Y con eso habrán pasado los 11 que señalan las investigaciones actuales y nosotros diremos que al día 14 estamos completamente seguros que el paciente ya no contagia a nadie. Ojo, ya no contagia a nadie. Eso se llama alta epidemiológica. Pero para darle la alta clínica tenemos que estar seguros que por lo menos 3 días consecutivos el paciente ya no ha tenido síntomas. ¿Sí? Y ahí tenemos que darle ese soporte y esa evaluación del médico. Doctor, ¿qué pasa si en un momento determinado no le hacemos prueba serológica porque no encontramos disponibilidad? Es más, me han dicho que en este momento le va a hacer prueba serológica, pero me lo han programado para el próximo viernes. Ya cuando llegue el próximo viernes ya no va a ser útil la prueba serológica porque normalmente a los 7 días la prueba serológica ya no sirve. Ya el virus está en caída, ya no va a estar en el organismo y hacer la prueba serológica va a tener un porcentaje muy bajo de positividad, pese a que el paciente sí ha tenido el coronavirus. ¿Sí? Entonces, usualmente desde el inicio de los síntomas hasta el día 7 es óptimo tomarle la prueba serológica. Pasadas esas fechas ya no es de mucha utilidad. Lo que tendríamos que esperar es tomarle una prueba serológica para ver si ya produjo anticuerpos. Y los anticuerpos aparecen generalmente a la semana de inicio de los síntomas o a las 2 semanas. Y los anticuerpos nos dirían, la presencia de los anticuerpos nos dirían que sí hemos tenido el virus y que los anticuerpos lo están destruyendo, lo están matando. Hay que recordar que tenemos 2 tipos de anticuerpos, IgM e IgG. El IgM es el que aparece primero, que está combatiendo activamente al virus,
Y el IgG es el que va apareciendo posteriormente a ayudar al combate, pero que al final va a quedar permanente en nuestro organismo. Por lo menos hasta ahora, así parece. Entonces, el alta epidemiológica es la que reciben los pacientes cuando ya han guardado el aislamiento domiciliario de 14 días para los que se han hecho prueba serológica y 7 días para los que se, perdón, 14 días para los que hicieron prueba molecular y 7 días para los que se hicieron prueba serológica. ¿Por qué 7 días a los que se hicieron prueba serológica y salieron positivos? Porque como les dije anteriormente, las pruebas serológicas, la que se toma el pinchazo en el dedo, son positivas generalmente una semana después de que el virus ya ha entrado, ya ha hecho síntomas. Entonces solamente nos faltaría una semana para que el virus ya no esté en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces por ahí estamos, vamos a ver eso un poquito más adelante. Esto es un poco para que vean que hay un soporte documentario en la resolución ministerial 448 del 2020, donde ya señala que la alta epidemiológica dice, transcurrido 14 días luego del inicio de los síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado, según el documento técnico de prevención y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú. Bien, entonces ya tenemos claro, la alta epidemiológica es 14 días. Y el alta epidemiológica me dice simple y sencillamente el paciente no es contagioso para otras personas. Eso es claro. Ese es un poco lo que les he tratado de explicar hace unos momentos, cómo se hace el proceso de reinserción al trabajo basado en la exposición anterior. Si un paciente es asintomático, o sea, no tiene síntomas, y le hacen una prueba serológica, o sea, una prueba rápida, entonces el aislamiento es por 7 días. ¿Por qué, doctor? Porque los anticuerpos que se detectan en la prueba serológica generalmente se producen a los 7 días o 14 días después del inicio de los síntomas. Por lo tanto, para estar seguro de que ya no tenemos el virus, el paciente puede irse a su casa 7 días y luego reincorporarse al trabajo inmediatamente luego del aislamiento y no requiere prueba que lo justifique, o sea, no requiere una nueva prueba. Hemos tenido casos en los cuales el paciente ya ha cumplido sus 7 días, sus 14 días, y la empresa le vuelve a hacer una nueva prueba, le sale IgM, IgG, qué sé yo, y le dicen, no, todavía no, hasta que se negativice, y tenemos pacientes que están en cuarentena 14 días, 21 días, 2 meses, y todavía no le dan el alta. ¿Por qué? Porque están esperando que se negativice los anticuerpos. Eso no va a suceder. Por lo menos en muchos meses no va a suceder. Porque esa situación, que tenga anticuerpos es beneficioso, es lo que me dice de que yo tengo anticuerpos contra el virus. Entonces, esto de acá, solamente una prueba serológica rápida, solamente necesita 7 días de aislamiento y puede regresar al trabajo. Si el paciente es asintomático y se le programa una prueba molecular porque es un contacto, porque lo que tenga que ser, y sale positivo, entonces se le da un aislamiento por 14 días, por la misma razón que les dije, porque la prueba molecular detecta el virus en el organismo, la prueba serológica detecta anticuerpos en el organismo. La prueba molecular, al detectar el virus, quiere decir que está presente, todavía no se ha hecho anticuerpos, y entonces nos dicen aislamiento por 14 días, porque sabemos que a los 11 días ya desaparece el virus del organismo. Y la reincorporación al trabajo es inmediata luego del aislamiento. Entonces no necesita una prueba de control para saber si estamos bien ni nada por el estilo. Y lógicamente, el alta epidemiológica se le tiene que dar un médico y siempre tiene que evaluar si es que realmente está asintomático. ¿Qué pasa con los pacientes sintomáticos? Aquellos que sí hacen síntomas. Si le hacen una prueba serológica, el aislamiento es por 14 días. Ya no 7, sino 14 días. Si le hacen una prueba molecular y sale positiva, también es por 14 días. La idea es que tengamos claro de que el hecho de que sean sintomáticos podría perdurar unos días la presencia del virus. Y esa es la razón por la cual se le dice que esté en aislamiento todavía. Pero eso no es por mucho tiempo. Sin embargo, acá lo que prima para el alta es la condición clínica del paciente, es decir, que no esté enfermo. Por eso dice previa evaluación médica, la reincorporación.
Tenemos que garantizar que el paciente ya no tosa, que no tenga sintomatología como cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de huesos, etcétera, etcétera. El alta epidemiológica va a estar dada por el médico siempre y cuando esté asintomático al menos 3 días. Y no requiere una prueba nueva, ojo, ¿cierto? No requiere una prueba nueva ni exámenes para COVID. En el caso de la prueba molecular es exactamente igual. Muy bien, y acá vienen las cosas nuevas. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Qué es lo que estamos investigando en el mundo? ¿Qué es lo que está investigando la gente en el mundo? Este es un estudio publicado recientemente en Journal of American Medical Association, donde nos muestran 143 pacientes evaluados, de los cuales el 12.6% se ingresaron a cuidados intensivos y el 87.4% eran casos leves a moderados, la mayoría moderados. Resulta que después de 2 meses han seguido evaluando estos pacientes después de haber dado de alta y el 87.4% tuvo síntomas más de 2 meses. Por lo menos un síntoma más de 2 meses. Más de 2 meses. Quiere decir que un paciente que tiene la enfermedad del COVID, ¿no es cierto?, puede sanarse, darse de alta todo, pero todavía va a seguir con algunas secuelas por más de 2 meses. Y esto es importante que lo veamos porque ahora como vamos a ver qué órganos ataca el coronavirus, vamos a dar cuenta que hay síntomas importantes a considerar y por lo tanto aquellos que han tenido coronavirus deben ser cuidadosamente puestos a laborar, no necesariamente en situaciones donde el estrés físico sea fuerte porque podrían tener exacerbación de esos síntomas. La recomendación a estos grupos que realicen ejercicio físico respetando limitaciones del momento y de manera progresiva. Aún se desconoce cuánto pueden durar estos síntomas. Ojo, todavía no está terminada las investigaciones. Los síntomas pueden seguir todavía más de 2 meses y todavía estamos en evaluación de esto. Lo interesante de esta nueva enfermedad es que vamos aprendiendo poco a poco y vamos generando nuevos conocimientos y nuevas formas de manejarlo. Otro tema importantísimo, que esto cuando salió causó bastante revuelo, dice, mitos y verdades, la ausencia de síntomas no significa ausencia de daño. Ojo, la ausencia de síntomas no significa ausencia de daño. Las personas que dicen, no, yo no he tenido ningún síntoma, yo estoy bien, no me ha pasado nada, yo estoy tranquilo, nunca he tenido ni una molestia. Es más, cuestionamos a veces el resultado de la prueba, pero les comenté, creo, en la sesión anterior, que tuve el caso de una paciente con un cáncer de ovario que llegó a hacerse un chequeo por COVID y resultó de que antes de hacerse toda la prueba y todo lo demás, le mandaron a hacer una tomografía de los pulmones. Sin embargo, ella nunca había tenido síntomas, había estado en su casa, había estado perfectamente, entre comillas, aislada. Y cuando le hacen la prueba de la tomografía, le encuentran focos neumónicos, focos de neumonía por coronavirus. Sin embargo, ya no tenía un solo síntoma. Y cuando le hacen la prueba serológica, le sale un IgG positivo. Es decir, había tenido ya el coronavirus algunos días o semanas anteriores. Pues bien, para justificar esto y dándole esa señal, esta es una tomografía de un paciente coreano, de un estudio que hicieron, la he extraído de ahí, donde señalan que las tomografías que revelan el daño, dice, aunque no haya presencia de síntomas. Este es de un paciente que ha tenido, como ven, estas lesiones. Lo normal del pulmón es que sea completamente negro, y vemos acá algo de opacidades. Pacientes que en la base de los pulmones tenían estas lesiones y sin embargo habían pasado como asintomáticos en su etapa de la enfermedad. Simplemente les habían detectado en la prueba serológica que ya tenían anticuerpos. Entonces, y esos daños pueden ser duraderos y depende mucho de cómo se va a manejar posteriormente. Recuerden que cerca del 80% de infectados, este estudio manifiesta eso, el 80% de los infectados asintomáticos, o sea, si nosotros hablamos de 100 pacientes infectados con coronavirus, probablemente el 80% sean asintomáticos. Y de ellos,
El 40 al 45% tienen una carga viral alta. Son estudios recientes que se han publicado. Por lo tanto, esos pacientes que dicen no tener síntomas y que vemos que tienen lesiones en los pulmones, ahora que ya lo vemos con evidencia científica, pueden contagiar a otros. Y de hecho, eso es lo que ocurre y por eso se dice que no a las reuniones, no a las eventos públicos, porque a pesar de que veamos a pacientes que aparentemente no tienen nada, no sabemos cómo están por dentro, si están contagiando o no. Y otro tema importantísimo que está marcado acá, dice, hay que entender que los falsos negativos de las pruebas serológicas, inclusive de las pruebas moleculares de los hisopados, puede llegar hasta un 20%. En el caso de las pruebas rápidas, hasta un 20%. Entonces, podríamos tener pacientes que han tenido todos los síntomas, todas las molestias y tienen negativo al coronavirus. Hay algunos estudios que están postulando ahora diciendo que están haciendo inmunidad celular, ya no con anticuerpos, sino que las células son las que están reaccionando para defenderse contra el coronavirus. Las células blancas, o sea, los glóbulos blancos. Pero eso todavía está en estudio. Lo cierto es que los falsos negativos llegan hasta un 20% y entonces no podemos confiarnos plenamente de que las personas están libres de enfermedad y que estamos desarrollando una estrategia para contener esta epidemia. Doctor, ¿qué pasa ahora con estos pacientes que ya tuvieron la enfermedad, han tenido todos los problemas respiratorios? Bueno, existen felizmente lo que ahora se está denominando fisioterapia respiratoria. Aquí le he traído un manual del Colegio Mexicano en Terapia Respiratoria y Rehabilitación. Está publicado en internet, es muy interesante y tiene ejercicios muy interesantes. Pero, ojo, no deben realizarse en la fase aguda, lo deja bien claro. Cuando han sido dados de alta, tienen que pasar a un proceso de terapia respiratoria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos pacientes no hacen terapia respiratoria, vamos a ver cuáles serían las secuelas más adelante. Estos ejercicios para pacientes ambulatorios y también a los hospitalizados estables. Se hace, los muestra acá la gráfica, hay un caso donde se hace una respiración abdominal o diafragmática, o sea, nos acostamos y respiramos por la boca, ¿no es cierto? Y comenzamos a inflar el estómago. Respiramos fuertemente, inflamos el estómago y nos generan, debemos hacer entre 6 y 8 repeticiones del ejercicio, dejándonos al menos un minuto de descanso entre cada uno de ellos. Entonces, respiramos fuertemente, echado boca arriba, inflamos el abdomen y de ahí vamos soltando lentamente la respiración. Lo que tratamos de expandir es la base del pulmón y se van ampliando los diafragmas al inflar el abdomen. El diafragma baja. O sea, el diafragma es el músculo que divide el tórax del abdomen. También tenemos acá respiración abdominal o diafragmática sentado, el mismo esquema, pero ya es sentado. Y vamos desarrollando ahí una serie de mecanismos con la misma, ¿no? Respiramos, inflamos el abdomen y vamos soltando lentamente para poder hacer la expulsión del aire inspirado, y eso nos va a originar, lógicamente, la expansión del pulmón y la rehabilitación del pulmón. También tenemos lo mismo, pero ya no tratando de inflar el abdomen, sino de expandir el tórax. Respiramos sin inflar el abdomen y, lógicamente, lo hacemos esta vez por la nariz. Inflamos el pecho y lo sacamos el aire lo más lento posible. De tal manera que expandimos ya ahí sí la cavidad torácica, todo el tórax. También podemos hacer el mismo ejercicio sentado, donde inspiramos por la nariz, inflamos el tórax y luego vamos eliminando lentamente el aire inspirado, desinflando el pecho. Este es uno de los ejercicios que podemos ir haciéndolos para los pacientes que ya han tenido el COVID. Tenemos otros ejercicios para la expansión costal, es decir, para que las costillas se abran entre sí. Se inspira el aire por la nariz y se levantan los brazos en forma horizontal, como si fuera un ave, ¿no es cierto? Y vamos sacando el aire y bajando los brazos al mismo tiempo. Hay otra forma que es la flexión de los brazos, que los levantamos hacia arriba y
hacemos exactamente lo mismo, inspiramos por la nariz y vamos soltando el aire en la misma dirección. Y como ven, hay una serie de ejercicios que nos pueden permitir ayudar a recuperar la capacidad pulmonar. Los estudios muestran que el 30%, del 20 al 30% de la capacidad de los pulmones se pierde con una infección por el coronavirus con afección de los pulmones. 20 al 30%. Existen pacientes que antes podían caminar libremente o subir escaleras sin ningún problema y ahora, después del coronavirus, suben una escalera y tienen que descansar porque se sienten muy agotados. Entonces, la capacidad pulmonar se ve un tercio prácticamente afectado. De un cuarto a un tercio de su capacidad se afecta. Entonces, tenemos que tratar de ir recuperando. Este apilamiento de aire es bastante interesante. Como ustedes pueden ver en esta última parte, el paciente se sienta, trata de inflar el pecho, pero primero respira 3 veces tomando aire hasta un punto máximo y lo sostiene por unos 5 o 7 segundos y después lo va soltando lentamente, ¿no? Entonces la idea es que trate de captar la mayor cantidad de aire y después lo va soltando lentamente para que ese pulmón se vaya expandiendo y se vaya alcanzando mayor capacidad y volumen, ¿no? Y esa reserva pulmonar se vuelva a restaurar. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esto? Usualmente los ejercicios 15 días, 20 días podrían ser útiles, pero la ayuda de un fisioterapeuta les va a ayudar mucho para que se recupere. De lo contrario, vamos a tener secuelas posteriores que nos van a dar serios problemas. Bien, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo vemos el manejo de manifestaciones neurológicas y mentales? Cuando se padece el coronavirus, hay un alto riesgo de padecer un síndrome confusional agudo. Y en ese caso, los síntomas son justamente eso, una confusión tremenda. O sea, el paciente se siente nubilado, no sabe dónde está, se pierde en el espacio. Y esto es una de las manifestaciones que podrían aparecer en las manifestaciones neurológicas. También se presentan síntomas de ansiedad y depresión. Muchas veces se dice que está influenciado por el hecho de saber que el coronavirus, la incertidumbre si va a fallecer. Más que todo se presenta en los pacientes que tienen comorbilidades, es decir, aquellos que tienen agregado diabetes, presión alta, asma o alguna otra enfermedad, obesidad extrema. Entonces se comienza a presentar un miedo a la muerte o a dejar solos a sus familiares, etcétera, etcétera. También se ha visto casos en los cuales se exacerban trastornos mentales o neurológicos subyacentes, es decir, ya teníamos problemas neurológicos, ya teníamos problemas mentales en el paciente y producto del COVID estos se vuelven a producir, tanto así que se produce irritación extrema, agitación de los pacientes con esquizofrenia, que son susceptibles de tratarlo ya con médicos y con medicamentos psiquiátricos. El manejo se recomienda de todas maneras apoyo básico psicosocial y de salud mental a todos los casos sospechosos o confirmados del COVID. No sabemos quiénes van a presentar todos estos cuadros neurológicos y mentales, así que el Ministerio de Salud recomienda que a todos los que se les hace seguimiento también se le haga un apoyo psicológico y se le evalúe los síntomas de depresión y ansiedad. Uno de los casos interesantes que están estudiándose últimamente en esto del coronavirus es la miocarditis. La inflamación del corazón se presenta en sintomáticos o inclusive en asintomáticos. Ojo, no necesariamente en los pacientes que tienen tos, falta de aire, qué sé yo, se presentan los cuadros de miocarditis. También se presenta en los pacientes asintomáticos. En este cuadro acá en rosa, palo rosa, dice, un estudio reciente con resultados preocupantes llevado a cabo en Alemania halló que de 100 pacientes recuperados, 78 registró algún tipo de anomalía en el corazón y más de 2 meses después de haber sido dado de alta. Entonces, y de ellos, el 67% había experimentado una forma leve de enfermedad y ni siquiera habían sido hospitalizados. Los pacientes habían pasado casi desapercibidos. Sin embargo, estábamos hablando que el 78% de los pacientes, después de 2 meses, tenían problemas en el corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los pacientes sin síntomas no necesariamente van a estar así.
y se tienen que hacer evaluaciones posteriores. Los síntomas de la miocarditis son dificultad para respirar, dolor en el pecho, sensación de falta de aire, ahondado justamente por la taquicardia, ¿no? La recomendación es dejar de hacer actividad física intensa. Hay un estudio interesantísimo en Estados Unidos con los deportistas calificados, donde se le han hecho una serie de exámenes a todos aquellos que han tenido el coronavirus y se le han encontrado en la mayoría de ellos problemas de miocarditis. Y entonces a ellos se les ha recomendado dejar de hacer actividad intensa, física intensa por 3 meses. El manejo inicial es que durante 3 semanas deben guardar reposo prácticamente en domicilio y luego de ello tienen que ir a hacer una recuperación por 3 meses. Y no recién después de 3 meses pueden hacer actividad física intensa. La evaluación cardiológica, por lo tanto, es importante para definir la miocarditis. No está de más que los pacientes que han tenido la enfermedad hagan esta evaluación con un cardiólogo certificado que pueda determinar algunos síntomas de estas enfermedades. Acá tenemos, para que vean, la fibrosis pulmonar. Decíamos que si un paciente que ha tenido coronavirus, no como secuela y no se ha tratado y no ha hecho sus ejercicios respiratorios y no ha tenido un buen manejo post-COVID, entonces puede haber un tejido pulmonar y que es dañado y que forme cicatrices, ¿cierto? Y esas cicatrices hacen justamente que el pulmón ya no se expanda, no se ventile adecuadamente, sino que ya es como si tuviera un elástico a su alrededor y no le va a permitir expandirse. Por lo tanto, la saturación de oxígeno va a estar bajando constantemente, ¿no? La secuela esperable, la miocarditis, que ya la hemos tratado. Y acá tienen una imagen de este coronavirus en las diferentes partes del cuerpo. Como ustedes pueden ver en el cerebro, problemas de memoria a corto y mediano plazo, en algunos casos, no son muy frecuentes, pero se han presentado. Sensaciones de sobrecarga cognitiva, como que se siente abrumado el paciente. También tenemos algunos casos, pérdida de voz. Generalmente se ha visto en los casos post-intubados por la intubación en los pacientes que han estado en UCI. Lógicamente ya sabemos que uno de los síntomas del coronavirus es la pérdida del olfato y del gusto. También tenemos el tema de las secuelas de los pulmones, fibrosis pulmonar, neumonías a repetición, pérdida de la función pulmonar, que como hemos dicho es bastante frecuente, 20 a 30%. Por lo tanto, los ejercicios respiratorios ayudan mucho. En el corazón, el riesgo del daño miocardio agudo es intenso, hay que tener mucho cuidado. Pueden haber arritmias. Sobre todo es más importante en aquellos pacientes que ya son susceptibles a tener arritmias. Hay estudios interesantes que muestran que hay muchos pacientes que caminan por la calle y tienen extrasístoles ventriculares, o sea, el corazón está latiendo como un reloj y de repente ¡pum!, se acelera un latido extra por ahí, y entonces esas arritmias, al haber una miocarditis, se comienzan a ser más frecuentes y más sintomáticas, ¿no? Entonces hay una miocarditis también con la inflamación del músculo, que realmente es pasajera, pero dura algunos meses, hay que tener mucho cuidado. En el sistema circulatorio pueden haber trombosis, problemas de circulación. Han habido casos en los cuales los pacientes han ingresado a la emergencia con un accidente cerebrovascular, es decir, un trombo es un coágulo, se ha disparado hacia el cerebro y ha producido corte de la circulación sanguínea y lógicamente alguna parte del cuerpo se paraliza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede haber alteraciones hepáticas, o sea, en el hígado. Probablemente puede ser por los medicamentos, sobre todo aquellos que se automedican tremendamente y van a la farmacia y le dan de todo un poco, como en botica, como dice, y entonces ellos pueden tener alteraciones en el hígado. Un pequeño porcentaje de enfermos sufrieron de insuficiencia renal aguda, usualmente debido a la falta de hidratación. Hay que hidratar bastante para que no tengamos problemas, ¿no? Y el aparato motor, que es uno de los problemas interesantes, dice, hay deterioro muscular, hay dolor, hay pérdida de movilidad y sensibilidad muchas veces. Estos problemas pueden sufrirse hasta por 2 o 3 meses después de haber terminado el coronavirus. A veces está totalmente asintomático y de un momento a otro comienza a haber un dolor intenso en las piernas que pareciera que se hubiera metido en una congeladora o se estuviera quemando con hielo, como cuando uno se quema con hielo en las manos, así duelen los pies. Y esto es producto de la inflamación de la secuela que deja el coronavirus. Las recomendaciones finales es que no bajemos la guardia,
mantengamos la distancia social, usemos mascarillas y hagamos el lavado de manos frecuentes. Recuerden que en muchos países ya está habiendo la segunda ola de casos. Y eso es posible. Más en nuestro país ya estamos hablando ahora de cómo se va a venir la segunda ola. Y hay que tener mucho cuidado porque van a venir rebrotes probables que comiencen a generar una sensación de que empezamos de nuevo todo otra vez, y eso es necesario evitarle en la medida de lo posible. Y en este caso tenemos que ser sumamente cuidadosos porque recuerden que hay una lámina que dice que hay 20% de casos falsos negativos, ¿no es cierto? Y así como hay falsos negativos, hay falsos positivos. Hemos visto casos en los cuales de frente han tenido IgG positivo y 2 o 3 meses después han hecho la enfermedad. Cuando se han hecho el estudio retrospectivo y se han evaluado todas las condiciones del paciente y todo lo demás, el paciente en realidad nunca tuvo anticuerpos, era un falso positivo, pese a que había tenido 3 pruebas consecutivas desde marzo hasta mayo, y sin embargo en julio comenzó a hacer síntomas de coronavirus y hasta inclusive neumonía. Cuando se le hizo un dosaje cuantitativo de los anticuerpos, no tenía absolutamente nada de anticuerpos en su organismo. Es decir, ese paciente nunca había tenido ese IgG que había salido en las pruebas rápidas. Entonces, tenemos un alto porcentaje. Sin embargo, para manejar las pandemias son útiles las pruebas complementarias y por lo tanto tenemos que seguir haciendo las pruebas a los pacientes que tengan alguna posibilidad de no haber sido sintomáticos, sobre todo a ellos, o que sean unos falsos negativos. Y sobre todo aquellos que no han tenido nunca la enfermedad, también seguir haciéndoles sus pruebas, porque aparentemente ahora se está viendo que si ustedes analizan las cifras del Ministerio de Salud, aparentemente se hacían 25.000, 30.000 pruebas diarias, ahora están apareciendo 14.000, 15.000 pruebas, hemos reducido la cantidad de pruebas a la mitad, y diríamos, porcentualmente se está viendo que sí hay un descenso, pero estamos dejando de mapear probablemente a mucha de la población que después van a comenzar a ser la causa de los rebrotes. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir haciendo nuestros tamizajes para poder definir qué vamos a hacer cuando venga la segunda ola de casos. Muchas gracias por su atención. Y nosotros somos ProMedicine, estamos una red de servicios médicos especializados y estamos gustosos para servirles. Ahí tenemos nuestro teléfono de contacto para cualquier atención. Estamos a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor José Arriola, por su valioso tiempo y por tan enriquecedora presentación. A continuación, vamos a dar pase con las siguientes preguntas que muchos de nuestros participantes nos han colocado en el chat. La primera, ¿por qué se producen los falsos positivos? ¿Qué factores influyen para que salga un falso positivo? Bien, en verdad, depende del organismo, depende de la calidad de la prueba, depende del tipo de reactivo que está usando, la marca de la prueba. Por eso es que ahora nosotros estamos viendo que hay muchas empresas que están ofreciendo pruebas rápidas por las redes, pero que como sacaron en una publicación televisiva, han inundado toda Latinoamérica, no solamente el Perú, y son pruebas que no están certificadas, ni tienen un registro sanitario, ni han sido tamizadas por el ministerio. Entonces, la recomendación es que tengamos, en primer lugar, la precaución de hacer las pruebas rápidas en una empresa que esté certificada por el ministerio, porque las pruebas, en esos casos, llevan una gran cantidad de muestras y comienzan a validar de que los resultados sean los que dice la ficha técnica. En segundo lugar, como le digo, va a depender mucho del tipo de huésped, la persona. ¿Qué enfermedades ha tenido previas, similares, que podrían dar un falso negativo, un falso positivo? Y lógicamente estarían mezclándose los tipos de anticuerpos o la detección de algunos de estos si es que no son muy específicos los sistemas de medición. Entonces, por ahí pueden haber algunas cosas que podrían estar influenciando en esto. También tenemos los falsos negativos, que son aquellas personas que salen negativas en la prueba rápida y que nosotros estaríamos frente a un caso en el cual el paciente puede ya tener los síntomas hace 10, 12 días y sale negativo, y eso no quiere decir que no tiene el coronavirus, quiere decir que la persona todavía no ha formado anticuerpos contra el virus y por lo tanto sale un negativo, pero no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad o no la haya tenido.
Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta. Si a un paciente se le da de alta post-COVID-19 y se hace una prueba rápida y sale positivo aún, ¿debe o no regresar a las labores? ¿O debe quizá continuar en aislamiento? A ver, entendamos lo siguiente. Un paciente que sale positivo en la prueba serológica y que ha pasado su cuarentena por 7 días si es que es asintomático y 14 días si es que es sintomático. Entonces, tenemos dos casos y me voy a permitir ir para este lado. Permítanme. Ahí tenemos dos casos de prueba, el paciente asintomático que no tiene síntomas y el paciente sintomático, ¿no es cierto? En el caso del paciente asintomáticos y la prueba serológica sale positiva, el aislamiento es por 7 días y regresa inmediatamente al trabajo. Si le hacemos una prueba de control, lo único que vamos a validar es que tenga los anticuerpos. Es decir, esos anticuerpos son los que muestran que el organismo ha producido sustancias que han matado al virus, ¿cierto? Que lo han inactivado al virus. Entonces, si esas sustancias que son las que inactivaron al virus permanecen en nuestro organismo, entonces lo que nos está diciendo es que el paciente está inmunizado, ¿cierto? Es como cuando nos ponen una vacuna. Nos ponen la vacuna y lo más probable es que si quieren medirnos el IgG de esa vacuna después de 3 años, como la vacuna de la polio, nos miden el IgG de la polio, ¿no es cierto? Nos van a encontrar IgG en nuestro organismo. Y no quiere decir que tengamos polio. Lo que tenemos es que estamos inmunizados. Eso es lo que ocurre en los pacientes. Los pacientes que han tenido prueba serológica, prueba rápida, positiva, y se les da de alta y se recetan a trabajo y de aquí a un mes dicen, oye, hágale por si acaso, y sale nuevamente positiva, lo que nos está diciendo es que tiene anticuerpos contra el virus. Nada más, no es que esté nuevamente infectado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Brevemente, ¿nos podría repasar la diferencia entre alta médica y alta epidemiológica? Bien. Una alta médica, una alta clínica, es aquella que muestra que el paciente no tiene síntomas. ¿Estamos claros? El paciente está completamente asintomático. Entonces, yo puedo tener un paciente que viene acá a mi oficina y lo veo clínicamente sano. El paciente clínicamente no tiene nada, pero epidemiológicamente todavía está en el tiempo en el que puede contagiar a otras personas. Entonces, el alta clínica significa que el paciente no tiene síntomas y el alta epidemiológica significa que el paciente ya pasó el periodo en el cual puede transmitir el virus a través de sus vías respiratorias a otras personas. ¿Sí? Entonces, el alta clínica, finalmente, como lo vemos acá en esta lámina, ¿no es cierto? Es un paciente sano, sin ningún síntoma, y el alta epidemiológica es un paciente sin el virus. Y sin el virus, como lo hemos mencionado, se obtiene generalmente por propia historia natural de la enfermedad 11 días después de haberse presentado los síntomas. Entonces, seguridad, 2 semanas. Perfecto, doctor. Continuamos. Un paciente que ya tuvo el virus y fue asintomático, ¿tiene posibilidad de contagiarse nuevamente? ¿Los síntomas podrían ser más severos que la primera vez? A ver, normalmente cuando un paciente ha tenido el virus y ha sido asintomático, lo que va a suceder es que se han producido el IgM y el IgG, ¿cierto? Al producirse el IgM y el IgG, este paciente va a tener una suerte de tiempo en el cual va a estar completamente inmunizado, es decir, tiene los anticuerpos en el organismo. Si este paciente se contacta nuevamente con el virus, ya sea en el mercado, el supermercado, en el trabajo, donde sea, entonces lo que va a suceder es que va a volver a brotar nuevamente el IgM y va a crecer inmediatamente el IgG y va a matar el virus. Por lo tanto, no va a ser la enfermedad ni va a tener síntomas.
Hay un estudio muy interesante que han comenzado a hacer justamente los coreanos, en los cuales pacientes que ya han tenido el virus, que ya tenían anticuerpos, han comenzado a hacerle el hisopado, o sea, la prueba molecular, y resultaron algunos casos positivos. Y entonces se dieron alerta y decían, los pacientes se pueden volver a infectar. Pero cuando comenzaron a ver y a estudiar ya microscópicamente esos virus, resulta que estos virus estaban muertos. Es decir, el anticuerpo natural de nuestro organismo, el paciente ya inmunizado que ya tuvo la enfermedad, cuando está en contacto con el virus nuevamente, porque ya está en la comunidad, inmediatamente inactiva y el virus se muere. Y como el virus se muere, entonces no hace la enfermedad. Entonces no hay casos todavía. Recientemente publicaron un solo caso de millones de infectados, un solo caso, en donde aparentemente se señala que el paciente podría haberse reinfectado y hacer la enfermedad. Un solo caso de millones que hay ahorita en el mundo. Evidentemente, la comunidad científica está todavía estudiando el caso y al parecer no tiene el rigor científico para decir que es posible la infección. Sin embargo, en los países donde ya han pasado la enfermedad por muchos meses, los estudios que han mostrado hasta ahora es que se mantiene la inmunidad en los pacientes que ya han tenido el virus, la enfermedad por el virus, y no se están reinfectando ni están haciendo nuevamente la enfermedad. Muchas gracias, doctor. En el caso de los pacientes sintomáticos con prueba serológica positiva, ¿los 14 días de aislamiento se cuentan desde el inicio de los síntomas? Así es. Desde el inicio de los síntomas se debe tomar en consideración para la valoración de esos pacientes. Un paciente sintomático y que tiene prueba serológica debe darse aislamiento por 14 días. Entendemos que la prueba serológica le va a salir positiva probablemente a la semana del inicio de los síntomas, ¿no es cierto? Pero, perdón, entendí la pregunta mal. Si ya pasó una semana del inicio de los síntomas y ahora me han tomado la prueba serológica, ahora, y me salió positiva, y estoy con síntomas, tiene que ser 14 días a partir de la prueba serológica. Así es. Perdón, estaba dando mala información. Entonces son 14 días después de realizada la prueba. Así es. Perfecto. Después de realizada la prueba. Si E-Salud no otorga el alta clínica y alta epidemiológica, ¿el médico ocupacional puede otorgar dichas altas? Sí, la norma dice que el médico ocupacional puede entregar dichas altas, el médico tratante, que también puede ser un médico de cabecera o un médico contratado por la empresa para evaluar a sus trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces sí, efectivamente, ellos pueden entregar el alta. Perfecto. Una participante nos indica, entonces, cuando un paciente tiene el IgG positivo, así tenga el IgM positivo también, significaría que el virus está, pero ya muerto, y por ello ya no significaría un contagio. A ver, si me permiten, voy a buscar una lámina en estos momentos que les pueda dar una ilustración más rápida de esto. Me permiten un segundo, lo vemos ahorita. Muy bien. Ok, vamos a ver, voy a mostrarles una lámina para ilustrar lo que me están preguntando. A ver, en este caso, este es un paciente que acá empezó 0 días, o sea, el día que inician los síntomas,
¿cierto? Y aparentemente al inicio aparece el IgM y luego aparece el IgG. Si a este paciente al final le dimos sus 7 días, 14 días como corresponda y está aislado, entonces pueden pasar inclusive varios años, según esta lámina, es un modelo planteado en un estudio, ¿no es cierto? Y supongamos de que el paciente se reinfecta, ¿cierto? Se reinfecta otra vez con alguna persona que tiene el virus, va a rebrotar el IgM y va a rebrotar el IgG. Si le hacemos en este momento la prueba, pueden ser varios años, pueden ser varias semanas o meses. Si le hacemos en este momento la prueba, me va a salir otra vez IgM e IgG. Pero este paciente no quiere decir de que está contagiando a otras personas. Lo que me está diciendo acá es que se ha reactivado el sistema inmunológico y está destruyendo al virus. Y como les comenté, los estudios coreanos han mostrado de que esos virus con hisopado se muestran muertos, ¿no? Entonces, es posible que una persona que ya haya tenido IgG en un momento determinado y que ya le han hecho controles y después de un mes, 2 meses, dice, oye, ya está una prueba por si acaso, y le hacen nuevamente la prueba y salga IgM, IgG, y dice, oh, se ha infectado otra vez, está contagiando. No. El sinónimo de IgM no necesariamente es de que esté contagiando actualmente. Depende de la evolución de la enfermedad, en qué momento le estamos tomando. Perfecto, doctor. Gracias por graficarlo. Continuando con las preguntas, nos indican qué análisis son los que recomienda realizarse post-COVID. Bien, para el caso del post-COVID, los análisis van a depender de la evolución o del caso de los pacientes. Normalmente el 67% de los pacientes hacen taquicardia y muchas veces pasan inadvertidas. O sea, taquicardia en aumento de aceleración del corazón. Y entonces en esos casos lo que nosotros tenemos que hacer es recomendar la evaluación cardiológica donde le hagan probablemente un electrocardiograma, si es que sufre de presión alta, un mapa, o sea, una evaluación donde te ponen un aparato en el brazo y demora 24 horas y va tomando la presión a cada rato con la finalidad de poder establecer si hay un incremento o no de la presión en determinadas horas del día. Entonces, eso es factible de realizar. Para los pacientes que son problemas pulmonares, una tomografía después de 2 o 3 meses es significativamente importante porque me va a ayudar a definir si es que la enfermedad ha dejado secuelas de fibrosis o no. Entonces hay que hacerle seguimiento y que lo evalúe un hemólogo, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que presentan dolores articulares, dolores musculares, también es importante que lo vea un reumatólogo, básicamente para ir manejando los temas de ya post-COVID, que a veces requieren algún manejo de antiinflamatorios o corticoides para los casos específicos, ¿no? Entonces, esas secuelas son importantes, pero van enfocadas a lo que padece el paciente, ¿no? La tomografía para los pulmones y el electrocardiograma, el estudio de mapa para los pacientes con problemas cardíacos. Los exámenes de sangre, hay que descartar la diabetes, porque siempre, de 100 casos que he podido ver, por decir, en la consulta privada, tenemos casi el 60-70% pacientes con la glicemia, el azúcar en la sangre al tope, como si estuvieran en un prediabético, como le llaman comúnmente, ¿no? O sea, ya en los límites superiores. Y aquellos que han estado ya en los límites superiores han sobrepasado el límite superior y ya podríamos decir que sería un diabético, pero que después ha ido regresando la... Entonces, los chequeos van por ahí, ¿no? Para ir manejando eso y viendo qué secuela nos ha dejado. Perfecto, muchas gracias. Como herramienta de contingencia, ¿puedo tener un nebulizador en casa o para casos de COVID-19 no se utiliza? Los nebulizadores no se usan. Los nebulizadores producen aerosoles y generalmente son para transmitir sustancias tipo los broncodilatadores. El problema del COVID no está en los bronquios. El problema del COVID está en el parénquima, o sea, en el tejido pulmonar. Las nebulizaciones usualmente son para dilatar los bronquios, para fluidificar secreciones. En ese sentido, la fluidificación de secreciones sí podría ser recomendable, pero lo que más interesa en este caso son el aporte de oxígeno.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa si el doctor ocupacional le otorga más de 14 días a un paciente con COVID-19? ¿Se sigue considerando válido o ya no se incluye como descanso médico? Sí es válido porque si estamos hablando que un médico ocupacional determina que el paciente es sintomático, pero que pasados los 14 días todavía tiene síntomas, el alta no procede. Recuerden que la norma técnica que les mostré decía de que tiene que estar 3 días asintomático. Por lo tanto, si no, pasados los 14 días, todavía el paciente tiene síntomas, entonces el descanso médico se tiene que seguir prolongando. No puede reincorporarse un paciente que tiene síntomas respiratorios. De eso he tenido muchos casos en la práctica, así que eso no es ningún problema. Perfecto. Y finalmente, ¿se tiene evidencia científica del uso de la ivermectina frente al coronavirus? Como les mostré, la evidencia básicamente está en un estudios in vitro hecho desde el año 2013, donde mostraba cierta actividad contra el virus, contra los virus, impidiendo de que estos se acoplen a las proteínas que hacían que el virus ingresara a la célula. Entonces, bajo ese mecanismo de acción tenía esa actividad, o tiene esa actividad. En algunos casos dicen o señalan de que las dosis deben ser bastante altas para que tengan ese tipo de efecto, lo cual sería tóxico, sobre todo para el hígado en el caso de los seres humanos. En otros casos señalan de que hay estudios ingleses que señalan que la ivermectina la dan hasta por 5 días. En nuestro caso, inicialmente lo tomamos con mucha precaución y señalaron de que lo tomen por un día, luego por 2 días, luego por 3 días, pero en cierta no tenemos una evidencia contundente que nos diga que es efectiva contra el coronavirus, ¿no? Lo estamos usando básicamente por recomendaciones de prácticas y de estudios que mostrarían alguna respuesta y que no necesariamente tenemos algún resultado que nos valide eso, ¿no? Perfecto, doctor. Perdóneme, hay una última consulta más. ¿Cómo se aborda los casos de COVID-19 en pacientes que se encuentran en estado de gestación? ¿Hay algún tratamiento diferente o hay alguna acción que debe evitarse? Entendí que cómo se aborda el coronavirus en el estado de gestación. Exacto. Sí. ¿Cómo? A ver, para el estado de gestación, nosotros hemos visto casos en los cuales las pacientes transmiten la enfermedad a los niños, a los recién nacidos, pero básicamente es sintomático, ¿no? Tenemos que cuidar y dar soporte adecuado a las pacientes que tienen los problemas de coronavirus y dar soporte adecuado a los pacientes que nacen. Hemos visto casos en los cuales no se han contagiado y otros casos que sí han sufrido el contagio, pero el manejo ya va por otra especialidad y es mucho más especializado, tiene que estar dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, creo que para el efecto de esta charla, la recomendación sería, si una paciente tiene coronavirus y está embarazada, tiene que acudir inmediatamente a un ginecólogo y que a su vez la esté derivando con un neumólogo o con los especialistas de medicina interna y puedan manejar el caso individualmente. Perfecto, doctor José. No sé si de pronto puede colocar la última lámina con sus datos de contacto para que los participantes puedan visualizarlo. Sí, efectivamente, nosotros nos especializamos justamente en el tema del manejo de pruebas rápidas, hacemos seguimiento clínico a los pacientes que están infectados del coronavirus y manejamos el tema de las altas médicas, ya sea desde el portal del sistema SysCovid o a través de el informe médico individual por cada paciente, atendiendo el caso particular de cada uno de ellos, ¿no? Así que gustoso para atenderlos en cualquier momento. Ahí están los teléfonos de contacto y para cualquier información que quieran adicional también podemos apoyarlos. Muchas gracias, doctor José Arriola, por la ponencia. Gracias a todos y cada uno de los participantes. Allí está expreso los datos de contacto en caso deseen alguna asesoría o consulta de parte de ProMedicine. Quedamos entonces a disposición para un próximo webinar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Hasta luego.